Para continuar con el tema de las virosis de la papa, recordemos que la especie Solanum tuberosum es huésped de numerosos virus. Ya hemos visto uno en esta parte, veremos otras dos virosis importantes. También cabe mencionar que los virus son de gran importancia económica. Ya sabemos que reducen el rendimiento, disminuyen la calidad del tubérculo de papa y en muchos casos se destinan grandes sumas de dinero a tratar de controlarlos. El virus I de la papa se encuentra en todas las regiones del mundo donde este cultivo se realiza y además también se encuentra en donde se realizan cultivos como pimiento, tabaco y tomate, aunque el principal hospedante es la papa. Tiene una partícula alargada y flexosa, cuyas medidas son aproximadamente 750 nanómetros de largo por 11 nanómetros de diámetro. El genoma de esta partícula es monopartito y está constituido por una sola molécula de ARN. Se replica en el citoplasma y también en ese citoplasma podemos encontrar y lo producen todas las especies de esta familia, inclusiones que son de carácter diagnóstico que se conocen como molinete. Como dijimos, el virus I de la papa es un virus de ARN con partículas flexosas, como podemos observar, alargadas, con un tamaño aproximado de 750 nanómetros. Como dijimos, los miembros de esta familia producen inclusiones citoplasmáticas bastante especiales y que tienen importancia diagnóstica, que son los molinetes. Como dijimos, PBI tiene difusión mundial y en la Argentina lo podemos encontrar en todas las regiones productoras. En base a los distintos síntomas que causa en papa y en tabaco, se han identificado varias razas de PBI. PBI 0, que es la más común, y el síntoma es mosaico. PBI C, que causa un estriado puntiforme. PBI N, que es la raza necrótica en tabaco y en general causa síntomas leves en follaje. Y recientemente la mezcla de la raza, esta última raza N, y la raza común ha dado lugar a razas híbridas como son PBI NTN, que en Europa en este momento es la más agresiva. El carácter de la infección es generalizado en toda la planta. Los tejidos tanto de papa como de los otros hospedantes se encuentran sistémicamente infectados por PBI y como dijimos en el microscopio electrónico se observan la presencia de inclusiones en forma de molinetes. Este virus se transmite fácilmente por savia, por insectos y por injertos, y la transmisión en la naturaleza se da por áfido, donde Mysus persicae es el vector más importante a campo. Los otros áfidos pierden eficacia en la transmisión. El virus es no persistente en los insectos vectores, es transmitido fácilmente después de un breve periodo de alimentación de las plantas enfermas. Tiene un amplio rango de hospedantes y muchos de ellos solanáceas, y en los cultivos más importantes donde produce los daños más severos son papa, tabaco y tomate.
es el más prevalente dentro del cultivo de papa. Se señala en general que la mayoría de las variedades, ante la presencia del virus y de la papa, presentan un listado necrótico en hojas y tallos en el primer año de la infección y un severo mosaico a partir del segundo. Pero hay que tener consideraciones que existen diferencias en cuanto a la severidad y el tipo de síntomas en las plantas individuales de la misma variedad, porque algunas pueden mostrar un pronunciado encrespamiento y enanismo, otras solo mostrar un mosaico definido y en otras simplemente la necrosis y las hojas inferiores corrugadas. Como dijimos, los síntomas producidos por este virus siempre están en función de la raza, del mismo, del medio, del ambiente y del cultivar de papa. Pero algo muy frecuente o muy común en todos los cultivares es la presencia de mosaico. Recordemos que el mosaico es la alternancia en, en la hoja o en el foliolo de zonas de verde normal con verde anormal y hasta amarillento. En las zonas donde encontramos esa clorosis o amarillamiento, también tenemos como síntoma la hipoplasia, porque ahí el tejido ha dejado o ha disminuido su crecimiento. En cambio, en las zonas verde normal, el tejido ha continuado con su normal desarrollo. El mosaico que acabamos de mencionar puede estar acompañado por una detección del desarrollo vegetativo y una rugosidad en las hojas. A partir de los 20 a 30 días de la inoculación, lo primero que se presenta en las hojas es el síntoma de mosaico. Posteriormente comienzan a aparecer pequeñas lesiones negruzcas e irregulares en las nervaduras que se hacen mucho más visibles en la cara inferior de la hoja, como podemos observar. Esta necrosis de las nervaduras se desarrolla rápidamente y alcanza el peciolo y el tallo principal. Y como podemos ver en la fotografía, las hojas se desprenden y quedan colgando del tallo, como si estuvieran prendidas de un hilo. Las primeras en colgar son las de la base inferior de la planta, pero la necrosis progresa hacia el ápice, hasta en casos graves que cuelgan todas menos las del ápice. Y esas pocas hojas que quedan en el brote terminal muestran rara vez necrosis, pero pueden estar intensamente afectadas por un mosaico severo y una acentuada rugosidad. Como dijimos, el mosaico se presenta en las hojas, además las estrías necróticas en las nervaduras de las mismas, en el tallo, y esa necrosis de las nervaduras hace que estas hojas se desprendan, comenzando por las más bajas, y es muy común que al principio de la infección las hojas inferiores adquieran una coloración amarillenta. Las hojas inferiores es normal que le pueda aparecer o adquirir una coloración amarillenta y en su vez las nervaduras comiencen a necrosarse. Estas hojas seriamente afectadas terminarán desprendiéndose. Como expresamos anteriormente, las pocas hojas que suelen quedar en el brote terminal porque las del resto del tallo están colgando pueden mostrar una marcada necrosis, están intensamente afectadas por mosaico y una acentuada rugosidad. En el tallo
también se observan con frecuencia manchas necróticas de color castaño oscuro, alargadas, y estos se vuelven sumamente quebradizos. Los síntomas que se pueden observar a partir del segundo año, recordemos que pueden ser muy variables con respecto a la raza, al medio ambiente y a el cultivar de papa, pero generalmente son la reducción del tamaño de los folíolos. Estos también se presentan encrespados y corrugados. El mosaico es severo y compacto. Las plantas generalmente son pequeñas, maduran antes que las normales y su rendimiento es muy bajo, aunque los tubérculos no manifiestan ninguna anormalidad visible. Entre las estrategias de manejo que debemos considerar está el uso de ceniza sana, siempre, elegir áreas de plantación aisladas, erradicar las plantas enfermas y tratar que tanto la fecha de siembra como la de cosecha sea la más adecuada para escapar a la actividad de los vectores. Otra medida muy importante sería el uso de cultivares con mejor comportamiento o resistentes. El virus X de la papa se denomina también mosaico latente, tiene una amplia difusión y además tiene mucha importancia porque es difícil observarlo a campo y proceder a su erradicación. Es un virus cuya partículas son filamentosas flexosas de alrededor de 500 nanómetros de largo por 13 nanómetros de diámetro. El ARN es de una sola hebra, el genomio es monopartito, se replica en el citoplasma y en el mismo también las partículas se acumulan formando agregados amorfos. Estas partículas alargadas flexosas, que dijimos que tienen aproximadamente 500 nanómetros de largo, se disponen formando inclusiones en el citoplasma de tipo bandeado, como podemos observar en esta fotografía. La naturaleza de la infección también es generalizada en toda la planta. Si bien su difusión es enorme, en casi todas las variedades cultivadas está presente, este virus no tiene un insecto vector conocido y todos los intentos que se han realizado para determinar si realmente existe alguno han fracasado. En cambio se transmite muy fácilmente por savia o a través de cuscuta, y la transmisión por el cuchillo que se emplea para hacer los cortes de papa en la plantación eh, también es otro método muy eficiente de transmisión. La transmisión en el campo es por contacto entre tallos, hojas o raíces, y la acción del hombre y los animales también influyen, y al igual que las maquinarias que circulan en el cultivo. Tiene como rango de hospedantes muchas solanáceas, en las cuales da síntomas sistémicos, si bien también puede afectar quenopodiáceas y amarantáceas, donde ocasiona lesiones locales, y también afecta a algunas leguminosas. En general, esta virosis puede pasar inadvertida, pues a veces solo produce una leve alteración en el color del follaje, de allí su denominación de mosaico latente. Recordemos, como lo hemos hecho por las otras virosis,
que los síntomas están en función de la variedad que ha sido afectada, de la raza del virus que vamos a encontrar y de las condiciones climáticas. Con respecto a esto, el ambiente influye en la manifestación de los síntomas, ya que con temperaturas elevadas los síntomas se enmascaran. Como hemos dicho, es latente y no induce síntomas en el follaje. Se utilizan hospedantes para su diagnóstico. Uno de ellos es Datura stramonium, el cual reacciona con infecciones sistémicas, y el otro que da reacciones locales muy específicas para este virus es Gomphrena globosa, el cual es muy apropiado para todo lo que sean ensayos de detección del mismo. Las estrategias para el control de esta virosis se basan en la utilización de semillas libres de PBX y sobre todo en medidas preventivas que eviten el contacto entre tubérculos o trozos de los mismos y el contacto de plantas enfermas. Otra práctica recomendada es la desinfección de los elementos de corte eh, entre el trozado de los tubérculos y el siguiente, con el objetivo de disminuir la transmisión del virus en este proceso. Se conoce que la coexistencia en una misma planta de más de un virus es común, y en general los síntomas que va a presentar esta planta son más severos y más perjudiciales que la que causan cada uno en forma individual. A esto es lo que denominamos acción sinérgica. En el mosaico rugoso de la papa, muy conocido, es la manifestación de la acción conjunta de PBX más PBI. El virus X, según el cultivar de papa y la raza del virus, puede tener importancia, y en el caso del virus Y, aunque más grave que el anterior, puede que en algunas variedades no produzcan mayores daños, pero cuando ambos están sobre el mismo huésped producen un severo mosaico con rugosidad y encrespamiento de la planta, la que también disminuye su desarrollo vegetativo, el tamaño de las hojas y en forma muy acentuada la producción, llegando el rendimiento hasta disminuir en un 80%. Cuando ambos están en el mismo hospedante, cuando se produce el daño más severo, presentándose un mosaico, una rugosidad y un encrespamiento de las hojas, desde que la planta comienza a emerger. Comparándola con una planta sana, una planta que porta ambos virus, o sea PBX más PBI, disminuye su desarrollo vegetativo, el tamaño de las hojas y en forma muy acentuada la producción. Podemos ver que prácticamente no produce nada. En Argentina es bien conocido el síntoma que se da sobre una variedad, que es la White Rose, denominada papa milico. La planta que está infectada por los dos virus, pues no despliega su follaje, quedando los brotes erguidos y las hojas muy reducidas. Cabe aclarar que el control debe basarse o realizarse en la forma que se ha explicado para el virus Y y para el virus X.